Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que estén acompañándome en un nuevo video. El día de hoy voy a traer un proyecto diferente porque va a requerir más material y más tiempo de tejido. Lo que voy a hacer hoy es una cobijita utilizando este telar del cual ya les platiqué un poquito en el video anterior. De todos modos, les dejo el like que aparece en la pantalla ese video y en la cajita de descripción, así como en el comentario fijado, el link donde adquirí este telar por si les interesa checar si ustedes pues lo quieren adquirir. Pero si no lo tienen, no se preocupen, pueden utilizar perfectamente su telar circular más grande o su telar sin fin. Y la manera de tejerlo sería exactamente la misma con cualquiera de los telares. Si optas por utilizar tu telar circular más grande y quieres que tu mantita quede más ancha, te recomiendo que tejas varios cachos así largos y al final los unas. Es importante que te queden del mismo largo. Yo voy a utilizar este estambre, ya lo he utilizado en videos anteriores, de todos modos aquí les dejo las medidas para que se den una idea. Recuerda que entre más grueso sea tu estambre, menos calado te va a quedar, es decir, no te van a quedar hoyitos. Si tu estambre es muy delgado, te recomiendo que utilices doble hebra. Puedes utilizar la marca, el color, el material que tú gustes. Lo único importante es el grosor del estambre. Yo voy a utilizar varias madejas de diferentes colores porque quiero que mi manta me quede de franjas de distintos colores. Incluso voy a utilizar pedacería de estambre que tengo, así que las franjas no me van a quedar del mismo tamaño. Tú puedes tejer de la misma manera que yo o puedes tejer de un solo color. De todos modos, yo les voy a explicar cómo unir los colores o las madejas. Voy a tomar el estambre con el que voy a iniciar, en este caso sería en este color. Voy a buscar la punta y voy a hacer el nudo corredizo. Y lo voy a colocar en este poste. La razón por la cual yo dejé este espacio libre es porque quiero tener bien marcado lo que corresponde al inicio y al final del tejido. Recordemos que esto es un tejido plano. Si ustedes utilizan este telar, el circular o el sin fin, no importa, marquen siempre cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el final, porque si en alguna vuelta se llegan a equivocar, lo que va a pasar es que les va a quedar un tejido tubular y nosotros estamos buscando uno plano. Así que eso es algo a tomar en cuenta, siempre tengan bien definido el inicio y el final. Ahora vamos a comenzar a montar los puntos, lo vamos a hacer de manera normal y la puntada que voy a utilizar hoy es muy sencilla, es una puntada que me gusta muchísimo y con la cual he trabajado en anteriores videos. De hecho tengo un video explicándola más detenidamente, así que también se los dejo en algún lugar de la pantalla por si gustan ir y checarlo. Voy a comenzar montando los puntos, ya saben. Voy a rodear el poste, lo rodeo nuevamente y subo. Lo mismo con cada uno de los postes. Recuerden amigos que si mi contenido les agrada, la mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndose, activando la campanita, dejándome un bonito like y un lindo comentario y viendo y compartiendo las listas de reproducción con sus amigos, familiares, a cualquier persona que ustedes consideren que les pueden gustar.
Vamos a continuar de esta manera hasta haber montado todos los puntos. El último poste nada más lo vamos a rodear, así, para tener el estambre frente a nosotros. Y lo que voy a hacer es con mi ganchito pasar el estambre por debajo de ese bucle, sacarlo, vamos a retirarlo del poste y lo vamos a colocar nuevamente. Lo voy a hacer un poco más de cerca para que no queden dudas. Voy a realizar este proceso siempre que vaya de lo que corresponde al final al principio. Igual van a continuar de esta manera hasta haber realizado esta puntada con todos los postes excepto este. Lo correspondiente al principio o al primer poste lo rodeamos y ahora tenemos el estambre así como atrás del telar. Subimos el primero sobre el segundo y lo que vamos a hacer ahora va a ser mucho más sencillo y va a ser la puntada con la que vamos a trabajar cuando vayamos de principio a final. Vamos a rodear sencillamente los postes. Y me gusta esta parte porque se avanza más rápido, porque podemos tejer varios postes de manera más fluida. No hay que hacer poste por poste. Subimos. Siempre que vayamos en esta dirección vamos a realizar esta puntada y vamos a continuar intercalando las puntadas hasta obtener el largo que estamos deseando de este color o hasta que se nos termine la primera bola de estambre. Al intercalar las puntadas, lo que vamos a conseguir es un patrón muy bonito como de onditas. Conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta del patrón al que me refiero.
Ok amigos, me terminé mi primera bola de estambre. Esto fue el largo que pude tejer. Les recuerdo que la bola que utilicé era de 50 gramos. Lo que voy a hacer a continuación es cambiar de color porque mi mantita va a ser de franjas. De todos modos, el procedimiento que voy a realizar para hacer el cambio es exactamente el mismo si ustedes deciden que su mantita va a ser de un solo color, porque en algún momento se les va a acabar su bola de estambre y van a necesitar añadir una nueva. Esta parte que voy a mencionar es muy importante, especialmente para quienes van a tejer su mantita de franjas de colores como yo. Siempre tienes que agregar el nuevo color en este poste, en el correspondiente al inicio, donde hicimos el nudo corredizo. Es muy importante. Por ejemplo, a mí me sobró todo este estambre de mi primera bola, pero no es suficiente para dar una vuelta y regresar, así que ya no me va a servir y simplemente voy a tener que cortar. Voy a dejar como unos 10-12 centímetros más o menos y voy a cortar. Si tú vas a utilizar el mismo tono de estambre, es indistinto para ti, pero como sugerencia yo preferiría hacerlo sea un tono diferente o el mismo en este, para evitarnos complicaciones. Quiero mostrarles este ejemplo para que vean. Aquí yo agregué varios colores y en la parte de enfrente no se nota, pero en la parte de atrás se ven estas líneas. Si nosotros no respetamos la regla de siempre poner el estambre nuevo en el primer poste, estas líneas se van a pasar para la parte de enfrente y eso es algo que estéticamente no se ve bonito. Así que por eso es muy importante el poste y donde se va a hacer el cambio de color. Para agregar voy a hacer un nudo corredizo de manera normal. Lo voy a colocar en este poste, el correspondiente al primero. Y sencillamente voy a trabajar de manera tal y como la he estado haciendo hasta ahora, siguiendo el mismo patrón de puntadas. Y voy a realizar este procedimiento cada que quiera cambiar de color o de bola. Bueno amigos, yo ya tejí hasta obtener unos 70 centímetros de largo. Todavía me falta un poco porque lo que quiero es que sean 100. El largo de su mantita depende de cada quien, del tamaño que ustedes quieran. Y eso lo van a ir calculando conforme estén avanzando. Porque yo veo que ya está bastante bien de larguito, pero sí... mi objetivo que me puse era tejer 100 centímetros, así que lo voy a cumplir. Quería platicarles un poquito de esta parte. Miren, yo ya hice varios cambios de color, lo mismo que van a tener que hacer ustedes, tanto de color o de una madeja nueva. Y estos hilos son los que nos quedan. No se preocupen, con esto vamos a trabajar al final, ya que saquemos nuestra mantita del telar, así que ustedes lo van a conservar así, procurando que no les estorbe para trabajar, para después ocultar estos hilitos. A pesar de que todavía me falta un tramo para poder terminar y liberar el tejido del telar, este es un proyecto que me está gustando muchísimo y estoy disfrutando mucho realizar. Al momento de tejer, procuren no saltarse ningún poste y tejerlos todos, en todas las vueltas, para evitar que estos errores, que es normal que pasen, pero hay que evitar, se noten en nuestra mantita. También quería mostrarles la orilla. Estoy muy contenta con el resultado. Vean, espero que en cámara se note, pero está súper derechita. Y es lo que estamos buscando,
que la orilla quede muy bonita y con un terminado, pues un buen terminado. Vean, así es como se tiene que ver de un lado lo que vendría a ser el frente, y del otro lado así se nota la parte que es la parte interior, o la parte como de atrás de la mantita. Estoy muy contenta con lo que se ve hasta el momento, a pesar de que la combinación de colores la estoy haciendo como al azar. Me parece que se ve muy bonita y muy alegre. Para un regalo, como para un bebé, quedaría muy bien si es una manta pequeña, pero dependiendo de los colores que ustedes elijan y del tamaño del telar, de la cantidad de postes que ustedes decidan tejer, pues se adapta muy bien a los proyectos que ustedes quieran. Si quieren que sea una cobija muchísimo más grande, obviamente la cantidad de material es mayor, el tiempo que le van a invertir también, pero estoy segura que el resultado va a ser algo que los pondrá muy contentos y muy orgullosos. Por el momento yo voy a continuar tejiendo hasta obtener los 100 centímetros de largo y inmediatamente después les explico cómo liberar nuestra mantita. Ya completé el largo que estaba buscando. El siguiente paso es liberar el tejido del telar para poder sacarlo. Lo que voy a hacer es pasar mi estambre de este poste al poste de acá, por lo cual voy a dar una última vuelta. Ahora, para poder liberar nuestro tejido vamos a hacer lo siguiente. Ya se los he explicado en videos anteriores, así que si ya has visto mi contenido no vas a tener problema para este paso. Lo que vas a hacer es tomar tu estambre en el segundo poste, vas a sacar y formar un bucle, tomas ese bucle y lo pasas al primer poste. Pasas la puntada por encima, la sacas y la pasas en el que había quedado libre. Y listo, ya liberamos el primer poste y vamos a continuar de esta manera hasta liberarlos todos. Vamos a realizar este proceso hasta liberar cada uno de los postes. Vamos a cortar más o menos unos 10 centímetros y con el último bucle vamos a hacer un nudito para asegurar que nuestro tejido no se vaya a deshacer. Y ya podemos retirar el telar. Como ven, esta es la orilla que nos quedó.
Esta es la parte donde liberamos nuestro tejido. Tiene que quedar muy muy bonita. Les va a quedar como una cadeneta. Y con este estambre que les sobró, con ayuda de su ganchillo o de una aguja lanera, lo van a esconder. Yo prefiero dejarlo para que no se nos vaya a deshilachar nuestro tejido. Ya liberamos nuestra mantita, pero todavía nos falta trabajar con todos estos hilos que nos sobraron. Para eso lo que voy a hacer es tomar los hilos y hacer un nudo muy sencillo, lo más apretado que sea posible, esto para reforzar, y con ayuda de nuestra aguja lanera los voy a esconder. Y van a hacer esto con todos los hilos que tienen. Simplemente los voy a pasar por estas puntadas. Recuerden, y es muy importante, que esto tiene que quedar por la parte de atrás porque no queremos que se vea nada. Pero si tú así lo deseas, puedes cortarlos al ras. Yo prefiero dejar un tramo y conservarlo por si se necesita corregir algo, pero eso es decisión de cada quien. Y una vez tengas el tramo que tú consideres suficiente, cortas. Y vas a realizar esto con todos los hilitos hasta esconderlos. Bueno amigos, ya terminé la mantita. Ustedes la pueden dejar así si así lo desean. Es un proyecto que me gustó mucho realizar. Está súper bonito. La verdad queda muy muy gruesa y muy calientita. Ahora yo le voy a hacer una orilla adicional. Además le voy a poner de estas borlas en los extremos. Tú puedes hacer esto si así lo deseas o ya dejarla así. Eso se los dejo a su consideración. Le voy a coser una orilla a toda la cobija. Ustedes pueden utilizar el estambre de su elección. Yo voy a utilizar este color. Es importante que procuremos que las puntadas que vamos a realizar nos queden de la misma distancia una de la otra y también del mismo largo. Eso es sencillo porque nos podemos guiar con estas líneas que marca la puntada que realizamos. Amigos, ya avancé un buen tramo y me di cuenta que no se grabó el inicio, así que voy a continuar desde aquí la orilla. Pero para que no quede ninguna duda, voy a grabar un video específico sobre cómo hacer esta orilla. Así que se los dejo en la i que aparece en la pantalla para que vayan y lo chequen. Así es como queda la orilla. Y ahora lo que me falta es ponerle las borlas y ya sería lo último. En este caso, todo el lugar donde voy a poner las borlas es un extremo y mide 100 centímetros. Así que como voy a poner 4, las voy a poner cada 25 centímetros. Miren, estas son las borlas que voy a poner en el extremo. Ustedes van a acomodar las suyas como gusten y una vez más me voy a ayudar de la aguja lanera.
Ya ven que teníamos estos dos hilitos, pues solo voy a utilizar uno para meterlo en la aguja lanera. ¿Ven? Y tan sencillo como ponerlo en la mera esquina para que quede así y hacemos 2 nuditos. Para que quede bien agarrada. Y aquí hay dos opciones: cortar al ras o con nuestra aguja lanera meterlo. Miren, yo lo he estado haciendo así. Lo he escondido, miren, lo meto y lo escondo y siento que así ya queda mucho mejor y ya no se nos va a desprender. Y hago eso con todas las borlas. Bueno amigos, este es el resultado final, así quedó mi mantita. El tiempo en el cual me tardé en tejerla fue aproximadamente 3 semanas, tejiendo en mis tiempos libres. Tejí lo más rápido que me fue posible porque quería traer este video al canal. Si quisieran regalar esta mantita para Navidad está perfecto, justo tienen el tiempo exacto para poder comenzar. Este es el primer video que hago que dura tanto tiempo y en el que siento que tuve que explicar tantas cosas, así que me costó un poquito de trabajo grabarlo. Espero que haya quedado claro y espero que este tipo de videos tan largos les gusten, y si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Próximamente traeré videos más largos, así que estén al pendiente. La cantidad de estambre que utilicé para este proyecto fueron más o menos 500 gramos. Les recuerdo que las bolas de estambre que yo utilicé eran de 50 gramos, utilicé 10. Y de verdad estoy muy contenta con el resultado, la verdad me encantó, los colores, todo me gustó muchísimo. Creo que es un proyecto que vale mucho la pena, tanto para nosotros mismos como para regalarlo. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya servido, y la mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este video y todos los videos de este canal a sus amigos, familiares, conocidos, a toda aquella persona que consideren que puede gustarle este tipo de contenido. Y bueno amigos, me voy. Muchísimas gracias por este apoyo, y si llegaron al final déjenme un bonito corazón y nos vemos en el siguiente video. Chao.